Buenas tardes, noches en algunos países. Sean bienvenidos a este programa de testimonios. Cecilia Valderrama se va a incorporar con nosotros en unos instantes. Está en otras ocupaciones y se unirá a nosotros en breve. Bueno, pues les voy a presentar a la señora Claudia Alejandra Rodríguez. Ella se encuentra en Argentina, es de nacionalidad argentina. Ella ha sido pues muy benévola con participar con sus testimonios y experiencias que no todo el mundo nos atrevemos, ¿verdad? Ella nos va a comentar experiencias muy importantes con el Señor. Ha tenido, como todos nosotros, un pasado, ¿verdad? Ha tenido además, según ha estado comentando, pues bastantes avisos, para que también conozcamos. Nos va a explicar cómo el Señor se vale de todo para irnos llamando, cómo el Señor es concienzudo, cómo el Señor es perseverante, cómo nos persigue, cómo no se cansa de rescatarnos de la dureza de servir que tenemos. Qué benévolo. Claudia es una persona en estos momentos divorciada, tiene una hija, es una profesional del mundo del diseño, de la moda, es una persona muy activa, en el que todos nos podemos ver muy identificados, en el que ha tenido, como decimos, un pasado, en el que el Señor le ha estado insistiendo a distintos modos que ahora nos va a explicar, hasta el día que pues ya el Señor le dio la luz en el momento oportuno y ya nos va a comentar también qué cosas más bonitas le han ocurrido y el cambio tan radical de su vida. Y lo digo esto como anécdota porque me decía hace un instante que hasta el pelo el Señor le cambió, porque no es el pelo natural de ella, y dice que hace menos de un año el pelo empezó a cambiar, en octubre. Dice que ya no se ocupa del pelo. Ya el Señor se ha ocupado de ponerle el pelo rizado y ya ni siquiera, ya no se ocupa del pelo. O sea, son anécdotas graciosas, pero importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues Claudia, pues cuando usted nos díganos cuánto tiempo duró esa vida alejada del Señor, esa vida con desorden que hemos tenido todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha estado usted en esa vida lejana a Dios? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Principalmente le pido al Espíritu Santo y al Señor que sean presentes y el Señor hable por mí, porque solo busco dar gloria a su bondad y a su inmenso amor y misericordia que ha tenido conmigo. Yo, si bien nunca estuve lejos, porque hasta tuve intención de hacerme religiosa en el año 97, después me di cuenta de que yo pensaba que era una buena católica y realmente hoy comprendo que no, que estaba muy lejos de serlo. Y el Señor, con su infinita bondad, me salvó muchas veces. Puedo contar numerosos milagros de salvarme la vida, incluso a mi hijita, que es mi única hija que tengo. Mi embarazo yo en el 5º mes de embarazo tuve un tromboembolismo pulmonar, muy grave, estuve en terapia intensiva en el 5º mes de embarazo. Yo rezaba 5 rosarios todas las noches para pedirle por mi hija, porque a mí me dan mucha medicación y yo estaba mal. Y una noche, cuando me pasan a sala común, que salgo de terapia, estaba en una habitación donde entraba la luz de la luna. Yo estaba rezando con los ojos cerrados y tuve así el impulso de abrir los ojos y vi a la Santísima Madre abrazando mi panza, apoyadita así, con una ternura infinita. Me sonrió
Y yo en ese momento supe que Vicky, que se llama María Victoria, porque es una Victoria de la Virgen, que Vicky iba a estar bien. Y así fue. Y ese fue uno de los primeros, digamos, milagros importantes. Ya, bueno, me había salvado de picadura de araña venenosa, edemas de glotis. Tuve muchas cosas graves que me salvó y yo decía, ay Señor, ¿por qué me salvas tanto? ¿Qué misión me tendrás preparada? Porque no soy digna de seguir viviendo, ¿no? Porque realmente no lo podía entender. Y siempre le pedí al Espíritu Santo que me diera la paciencia, la templanza para esperar el momento de la respuesta, porque si algo siempre supe y pensé y que agradezco al Señor, es que para mí no existe lo malo y que todas las cosas y contratiempos y adversidades son para mayor bien. Y lo he comprobado porque he tenido muchas dificultades, muchas, y muchos problemas graves de salud, de los que pude salir gracias al Señor. Y al Espíritu Santo le agradezco haberme llevado hasta esos momentos de luz para conocer, ¿no? De todas maneras, y a pesar de todo eso, porque luego Vicky cuando tenía 6 años, también tuve una experiencia tremenda, fue después del divorcio, yo estaba sola con ella y Viquita con 6 años empezó a tener episodios de epilepsia parcial, muchos, en la piernita, por lo que se piden una serie de estudios y electroencefalograma. Esto lo voy a hacer corto, pero es muy importante que lo sepan, porque yo en ese momento debí ya entregarme por completo al Señor. Y bueno, cuando le estaban haciendo la resonancia magnética, yo estaba rezando la coronilla de la Divina Misericordia y yo con los ojos cerrados, cuando abro los ojos, otra vez sentí el impulso y vi a nuestro Señor Jesucristo como lo vemos en la estampa de la Divina Misericordia, y vino, giró, dio la vuelta, se puso al lado mío con una ternura, y yo nunca olvidaré esa sensación de amor que nunca había experimentado, y me tomó el hombro derecho abrazándome, miró a Vicky y me miró y me sonrió, y yo también ahí tuve la certeza de que estaba sana. Y a partir de ahí, nunca más, vi que había tenido hasta 65 episodios por día y desapareció la epilepsia. Hicimos más estudios y ya salieron bien, contrarios a lo que había sido antes. Y yo digo que en ese momento no puedo entender cómo desde ese momento yo no me entregué por completo al Señor, pero me creo hoy, viendo y conociendo sobre la Divina Misericordia, la Divina Voluntad, perdón, que creo que justamente su infinita misericordia me fue llevando amorosamente por el camino que no fuera tan difícil para llegar a la Divina Voluntad, porque yo sin querer había empezado a experimentar muchas cosas que hoy lo veo y en su momento no. Todo esto me llevó recién en el año 2019, esto había pasado en el 2011, 8 años más tarde, que yo seguía con mi vida, con la atormentada con todas las cosas, porque al quedar sola yo tenía mucho de qué ocuparme y me dediqué a la docencia, porque soy profesora de arte. Me dediqué a la docencia para poder tener tiempo con mi hija y no tener que dejarla al cuidado de nadie, sino tenerla siempre conmigo. En el 2019 hago un retiro, un encuentro de laicos, que son de la Orden Seglar de Apóstoles de Jesús Sacramentado, a quien me consagré. Y porque yo, por gracia divina, fui llevada paulatinamente, porque hace 12 años tomé un reemplazo en una escuela y me quedaba una hora entre que mi hija entraba al colegio y yo al mío, entonces decidí rezar el rosario en ese tiempo. Esa hora la dediqué al rosario todos los días
Y así llevé mi rosario diario hasta hace poquito, por 12 años. O sea, quiero decir que a pesar de que yo no tenía una vida pecaminosa, exagerada, yo no estaba comprendiendo bien y igualmente seguía haciendo cosas que no eran correctas para Dios. Y luego, cuando mi hija empieza el secundario, hace 5 años, descubro que al lado de la escuela había un lugar que yo no sabía qué era, y era una capilla y una orden de las monjitas, de las hermanas obreras catequistas. Y bueno, y ahí descubrí que había misa a las 7:30 de la mañana, una gracia impresionante que el Señor me regaló de poder ir a misa diaria. De lunes a viernes empecé a ir a misa y como son las obreras catequistas de Jesús Sacramentado, todos los días se ponen al Santísimo al terminar la misa, así que recibí el inmenso regalo de poder estar todos los días con el Señor y comulgar y bueno, pero de todas maneras yo seguía pensando que era una buena católica y con mi vida, yo estando divorciada, me puse de novia porque todo el mundo nos dice, pero no puede ser que estés sola, que sos una mujer joven, linda, tenés que... Y bueno, y uno se va dejando arrastrar por esas cosas y por la soberbia, yo digo, la vanidad, ¿no? Que nos lleva a decir, ay, sí, claro, es verdad. Y no, realmente no tenía que ser así. Y bueno, en el 2019 yo venía con una relación de noviazgo, que yo no tuve convivencia, pero sí era un noviazgo. Y porque no tuve convivencia justamente porque yo no quería perderme la comunión de ninguna manera. O sea, yo era un noviazgo, pero para mí lo principal era tener la comunión. Y cuando hago el encuentro de laicos, comenzaba una formación en septiembre, esto fue en julio, en septiembre comenzaban una formación para ser apóstol de Jesús Sacramentado. Hablo con la coordinadora porque le explico mi situación, mi estado, y yo le dije, no sé si puedo hacerlo porque estoy en una relación de noviazgo y entonces no sé si corresponde y que si yo pueda llegar a consagrarme. Y entonces con plena sabiduría y que estoy segura que fue el Señor quien me habló, le dijo, no, yo te recomiendo que comiences y en todo caso el Señor se va a ocupar después de cómo deba suceder. Y fue así, tan tierno, que yo en noviembre llegué a comprender y me llevó de una manera a darme cuenta de que yo no necesitaba esa relación, y quien más para mí importante era el Señor, y yo quería estar en paz con Él y no quería pecar de ninguna manera, pero así todo, bueno, seguía yo con toda mi vorágine y mi rutina loca, hasta que en el 2020, justamente, me invitan a un retiro que es muy impresionante porque dura 10 días. Yo dije, no puedo hacerlo porque tengo mi hija, no puedo dejar a mi hija sola 10 días. Y se dieron las cosas, el Señor ordenó de tal manera que el papá de mi hija me dice si se la puede llevar de vacaciones justo el mismo día que empezaba el retiro. Y yo dije, es una señal, tengo que ir. Y así fue. Y, ay, bendito sea. Ese retiro fue impresionante en muchas cosas, porque como ejemplo puedo dar que teníamos que hacer, se llama Caminando con Cristo, y teníamos que hacer como una representación del Vía Crucis, y a mí me piden hacer de María. Yo toda la vida, los Viernes Santos fueron dolorosísimos para mí, muy dolorosos. Y bueno, igualmente en tiempos de mi juventud, a pesar de que yo hacía las 7 iglesias los viernes, estaba esperando el sábado que fueran las 12 de la noche para poder ir a bailar. Era muy, muy, muy incoherente. Y las vacaciones, tener los días de descanso. Y bueno, ahí comprendí y sentí el inmenso dolor que fue muy fuerte para mí, porque
yo en el chico que representaba a Jesús, yo realmente lo vi a Cristo y yo sentí el dolor inmenso y lloré como nunca en mi vida. Y dije, el Señor me tiró del caballo. Hasta acá llegué. Yo no puedo pecar más. Y este es el día de mi nacimiento, que fue el 12 de enero del 2020. Y yo dije, yo estuve muerta hasta hoy. Y hoy es mi día. Y justamente coincide con el cumpleaños de mi abuelita. Para mí fue también una guía espiritual, porque ella leía la Biblia todos los días. Y yo, para mí, y ella siempre me hablaba de Dios y fue muy importante esa abuela para mí. Y justo ese día yo sentí que nacía, ¿no? Y fue muy impresionante porque tuve muchos signos. Incluso estábamos haciendo un Pentecostés, era una misa de Pentecostés, porque es un grupo carismático. Y bueno, yo tuve un descanso del espíritu, caí literalmente. Y bueno, cuando... Ay, hola Ceci. Hola, hola. Sigue, no te quiero interrumpir. Hola. Bien. Puro. Cuando sucede un terremoto impresionante, entonces salimos de la capilla donde estábamos haciendo la ceremonia y habían 7 cuadros inmensos del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo, que se agitaban de una forma impresionante. Y yo me sentí estremecer y eso fue otra de las cosas. Y pasaron muchas en ese retiro. Pero lo más importante fue que yo sentí que me tiró del caballo. Y dije, no puedo pecar más desde acá, o sea, porque no quería causarle un solo dolor al Señor. Y con su inmensa ternura y misericordia aparece todo esto de la pandemia. Y bueno, me fue llevando también a muchas cosas divinas porque empecé a trabajar con discapacitados en el año 2012. Yo no había experimentado nunca y fue una gran bendición porque aprendí muchísimo y después con discapacitados motores. Y el Señor me fue enseñando que con mucha paciencia y amor que nosotros creemos, o sea, como que no podemos decir no puedo, porque yo esos chicos con todas sus dificultades siempre estaban felices, están felices, nunca tienen cara de dolor ni se quejan y llevan una vida que a mí me dieron un amor impresionante, que agradezco infinitamente. Ese fue otro de los regalos del Señor, haberme llevado a esto. Permítame un inciso, sí, porque usted nos ha dicho, también para que Cecilia lo conozca, usted nos ha dicho que ha tenido unas cosas extraordinarias, que yo creo que muchas, pero pocas personas lo han tenido, que ya cuando usted tenía a su hija en el vientre materno, la Madre de Dios, usted ve a la Madre de Dios cómo acaricia su barriga. Exacto. Bien. Después ve que cuando su hija nace y empieza a tener problemas de epilepsia y demás que nos decía, dice que el Señor ve la imagen del Cristo de misericordia, ¿verdad? Bien, aún así usted seguía pecando, nos ha dicho, ¿no? Y o sea, que como que usted había cambiado en parte su actitud, pero que seguía pecando. Sin decirnos con precisión. Vuelve a repetirlo, vuélvalo a repetir porque se le cortó. Sin decirnos con precisión. Sí. Sí, sin decir con precisión, sin decidir con precisión qué tipo de pecados, puede decirnos algo simbólico para que, o sea, lo que se trata es de que las personas que nos escuchan también se identifiquen con usted, porque muchas veces creemos que estamos viviendo una vida normal y no lo es. Entonces, usted decía que había tenido una relación después de su divorcio, ¿verdad? Usted había tenido una relación con una persona de noviazgo, ¿verdad? Entonces, realmente, si no se consuma esa relación, no se está pecando. Quiero decir que no es pecado
el que mantengamos una relación con una persona con la que no estemos casados si no se llega a consumar, si no hay acceso carnal. Es decir, el amar a una persona sin llegar a consumar físicamente no es pecado. Lo digo claro, porque pero como yo usted... lo que... Sí. Diga. Sí, diga. Lo que yo desconocía, y por ahí eso es lo que también me gustaría dar testimonio, porque, a ver, cuando yo estaba discerniendo de alguna manera el tema del divorcio, porque yo tenía terror a divorciarme justamente porque iba a ser excomulgada por divorciada, ¿no? No poder recibir la comunión. Entonces fui a 9 sacerdotes. Mucho tiempo me llevó tomar la decisión. No fue de un día para el otro. Y aún así yo no recibí los mejores consejos porque yo en este momento comprendo que, y sabiendo el significado del sacramento del matrimonio, yo no me hubiese separado, ¿no? Y esto quiero que le sirva a mucha gente porque hoy es muy fácil y todo el mundo empuja a decir, no puedes soportar tal cosa, entonces hace tu vida, déjalo, es muy fácil, ahora hay mucha gente. Y hay una cantidad de gente sola de mi generación que bueno, que yo veo como que hayan involucionado porque están como si fueran adolescentes y en busca de nuevas relaciones, conquistas. Y esto es que es tan doloroso para el Señor y que yo lo he comprendido viendo, por ejemplo, las 24 horas de la Pasión, gracias a Ceci y a Mundo Católico, que cuando yo empiezo a penetrar en todo esto, ¿no? Me doy cuenta, haciendo una retrospectiva, de que sí, o sea, he pecado mucho, ¿no? Y con esto creo que tenemos que tener la valentía y las personas tienen que tener la fuerza para continuar con el matrimonio, que es un sacramento, que es indisoluble y debería ser así, ¿no? Y esto yo quiero testimoniarlo también porque no es fácil y yo en su momento lo que necesitaba era paz, porque mi matrimonio no me la daba y yo estaba muy sola, sufrí mucho. Y aún en la enfermedad yo estuve sola en estas situaciones tan difíciles. Pero el Señor siempre me sostuvo. Y yo creo que si hoy estuviera en esa situación, cargaría mi cruz, ¿no? Y seguiría adelante. Y hubiese continuado con el matrimonio y comprendiendo hoy cuál es el matrimonio, como debe ser, ¿no? Porque tenemos también, me hubiese gustado a mí recibir una formación o una charla que me dijera claramente cómo era el matrimonio, ¿no? Y no lo tuve, y entonces me parece importante que se conozca, y yo vi programas de ustedes que me parece maravilloso, porque, y mi hermana justamente, que ella está en el proyecto Amor Conyugal, que nace en España por la Virgen de Fátima, y tuve la ocasión de estar con la gente de España hace poquito, que vinieron para hacer unos retiros, y justamente hablábamos de esto, de lo difícil. Ellos están luchando por mantener sus matrimonios santamente y con Dios. Y creo que eso es muy importante y es un mensaje que yo no quiero dejar de dar también, ¿no? Porque ver lo difícil, porque no es tan fácil como dicen, no, te puedes separar, después haces otra pareja, hay tanta gente, y no es así, y no debe ser así. Lo que debemos hacer es estar siempre fieles al Señor y a las promesas que hicimos en el altar, que no se debe olvidar eso. Y yo, eso yo lo siento como un pesar muy grande, pero bueno, yo hice todo mi camino, como les decía, 9 sacerdotes fueron con quienes yo hablé, incluso me impulsaban a hacer pedir la nulidad matrimonial, que estuve a punto de hacerla, pero no podía concebir el hecho de exponerlo a él, a mi ex marido, a eso, a esa situación y al dolor, ¿no? No podía concebirlo.
Pero bueno, volviendo a la divina voluntad que el Señor tan amorosamente me fue llevando, yo siento que en el 2017 yo todavía no tenía un trabajo efectivo de docente, y entonces estuve casi todo el año pidiéndole al Señor que me concediera titularizar en la escuela donde yo estaba trabajando, que amaba trabajar ahí. Y cuando faltaba un mes para las titularidades, dije, no, ¿qué estoy haciendo? Tengo que pedirle al Señor que haga su voluntad, no la mía, porque hasta ahora como me ha llevado ha sido perfecto y yo no quiero lo que a mí se me antoja, sino, Señor, haz lo que vos quieras, que sea tu voluntad. Y fue así que me llevó a titularizar en otra escuela y fue un cambio maravilloso porque empecé a trabajar con discapacitados motores. Y ahí fue cuando yo vi dificultades que no podía creer que los chicos, esa capacidad y esa felicidad y ese amor, ¿no? Y así que fue algo maravilloso y dije, gracias Señor, porque sos perfecto y no hay mejor que tu voluntad. Y ahí empecé yo a razonar y a darme cuenta de que debía pedir eso, ¿no? Y por otro lado, yo tenía años de hacer toda una rutina de oración antes de dormir, donde pedía por mi hija, por mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis sobrinos, amigos, todo el mundo, ¿no? Y después el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y darle gracias al Señor por el día vivido, ¿no? Pero dije, si yo tengo fe realmente, con una vez que lo pida, debería confiar en el Señor de que así será. Entonces, como que el Señor me fue llevando a desapegarme de esas oraciones que yo tenía estructuradas, lentamente, a desapegarme del mundo con la pandemia, porque yo vivía en una vorágine, como digo, que yo decía, no se puede parar, es imposible. Y el Señor dijo, hasta acá, y tuve que parar y quedarme quieta en mi casa, encerrada, y me regaló la bendición de conocer, y no lo digo porque esté acá, ¿no? Pero mundo católico para mí, y Ceci, yo le escribí muchas veces dándole las gracias porque ha sido mi tabla de salvación y me hizo ver tantas cosas. Las 24 horas de la pasión fue impresionante. Hicimos el reloj viviente, yo fui una de las participantes en Argentina. A la segunda vez no la pude hacer porque era tanto el dolor que fui una cobarde y desistí, pero gracias a la pandemia también pude hacer el reloj viviente de estar las 24 horas y me ponía la alarma a la hora que correspondía y la hice todas las horas perfectas. Y fue un regalo inmenso porque incluso yo, a pesar de hacer misa diaria desde hace 5 años, había tantas cosas que yo escuché en el Evangelio y no me daba cuenta. Y hoy veo tan claro muchas cosas y eso es lo que agradezco y veo del don de la divina voluntad, ¿no? Que cuando los escucho a ustedes y al doctor Tomasini, que realmente son una luz en mi camino y que el Señor sabe por qué los puso ahí. Y lo único que ruego y le pido al Señor es que me dé ocasión de poder transmitir y que la gente pueda sentir esta paz y felicidad que yo siento viviendo con el Señor y comprendo con Cristo, con Él y en Él. Eso es lo más grande y creo que resume todo porque con Él todo es los engranajes empiezan de una manera a funcionar, descansa el espíritu, las preocupaciones ya no son las de antes, ya incluso no me preocupan las mismas cosas, ir a confesarme es muy fácil, ya no tengo dificultad y los pecados cada vez son menos y yo
siento mucha paz, estoy confiada en el Señor y no pido nada, solo que se haga su voluntad. Y yo puedo asegurar que es la vida y que el Señor, creo que eso es lo que Él quiere, ¿no? Y para lo que nos creó y para que seamos, y el cielo en la tierra es eso, vivir con Él, en Él. Y agradezco, como les digo, infinitamente haber tenido la oportunidad de conocer y escuchar sobre esto. ¿Qué le aportó a usted la pasión? ¿Qué le aportó a usted la pasión del Señor? ¿Qué le aportó exactamente? ¿Qué despertó en usted? Primero que nada, darme cuenta que no fue un momento pasado, sino que es continua, ¿no? Que es permanente y que cada acto, incluso los malos pensamientos, las murmuraciones, cómo castigar al Señor de esa manera, me conmovió ver de Él mismo, saber desde Él mismo su sentir y por qué lo hizo y por qué, o sea, tanto amor de Él, de entregarse. Y les voy a comentar algo que me pasó, también fue al principio, hace un año, me hicieron un estudio que es muy feo, que son potenciales evocados que clavan unas agujas para hacer un estudio. ¿Acupuntura? ¿Como acupuntura? ¿Será? No. Es un estudio neurológico que se llama potenciales evocados, que es porque yo tengo un problema en la cervical y tenía adormecimientos en los miembros, calambres, me despertaba con los calambres. Y bueno, la cuestión es que es muy doloroso. Es muy doloroso porque clavan agujas gruesas en la cabeza. Cuestión es que después del estudio yo tenía que ir como decía, que yo no paraba nunca, nos iba a un lugar en el auto manejando y el dolor era tan grande que yo lloraba. Y dije, ¿quién soy yo para quejarme de este dolor cuando el Señor llevó la corona de espinas y se la pusieron 3 veces? ¿Quién soy yo para llorar? Y el Señor en ese momento me sacó el dolor. Yo había tomado, o sea, no sabía, era un dolor tremendo. Y cuando yo me uní al Señor en su dolor y dije, ¿quién soy yo para quejarme de esto? El Señor hizo la maravilla de sacarme el dolor. Eso, o sea... Cuando aceptó usted. Sí, exactamente. Y cuando aceptamos y entregamos para repararlo, ¿no? Porque también aprendí sobre la reparación, qué importante. Y eso también me ha traído mucha paz y confort, y le agradezco las dificultades, tengo muchas dificultades, pero se las agradezco porque sé que me valdrán para repararlo y para que, no sé, tal vez mi purgatorio sea menos extenso. No importa, no espero recompensas, pero sí darle amor al Señor, ¿no? Y eso es lo que aprendí con las 24 horas. ¿Qué aprendió de reparación? ¿Qué ha mencionado usted? ¿Qué aprendió reparación? ¿Nos puede ilustrar con algún ejemplo? Como ha hecho ahora con esto de esos clavitos. ¿Tiene algún ejemplo más en el que usted menciona que también aprendió a reparar? ¿Nos puede poner algún ejemplo? Así tan gráfico como les conté, no sé, pero sí he llegado, o sea, a mí me dan dolores muy fuertes de cabeza que los padezco de hace mucho, pero sí cuando yo empecé a entregárselos al Señor y con aceptarlo con amor, sin resistencia, el Señor me los quita, sin tomar ningún medicamento. Usted acepta y le entrega el dolor. ¿Para qué? ¿Con qué fin le entrega usted esos dolores al Señor? Para repararlo, para reparar por todas las ofensas y por todos los sacrilegios
contra el Santísimo, principalmente porque, como le decía, yo me consagré apóstol de Jesús sacramentado, en marzo va a ser un año, y pertenezco a una orden seglar de apóstoles. Y eso también es algo que a mí el Señor, fui escuchando, me llevó al apostolado. Después empiezo a escuchar los apóstoles de los últimos tiempos, los soldados de María, y hay tantas cosas que coinciden y que el Señor hoy me muestra por qué me llevó a determinadas cosas. Y bueno, no tengo más que dar gracias al Señor, y ojalá que mi testimonio sirva para que mucha gente, como les decía, empiecen a practicar y a entrar en la divina voluntad. Y es tan simple como ustedes lo cuentan, de decirle: Señor, hacelo por mí, Jesús, habla por mí, hacelo por mí porque yo no soy capaz o no lo sé hacer. Y le puedo contar, por ejemplo, que yo remodelé el departamento donde vivo con mi hija, lo hice yo, mano de obra, diseño y todo, porque me gusta mucho trabajar y hacer las cosas. Y bueno, le estaba arreglando la cama y no tengo fuerza por el problema que les comentaba de la cervical y eso. No tengo fuerza en la mano y entonces no podía atornillar. Entonces digo: Jesús, por favor, hacelo por mí, ayúdame porque no puedo. Apareció mi hermano. Yo le pido a él si tenía un taladro para destornillador eléctrico, porque no tenía el mío, y me dijo: yo voy y lo hago, y me lo resolvió. O sea, de alguna manera el Señor lo hizo. Es así tan simple, y en muchas cosas que, qué sé yo, parece gracioso, pero sí, hasta en cosas simples, yo lo veo a él permanente, ¿no? Y hasta tuve una dificultad con el auto, que la llave, el encendido se trabó y no había forma de sacar la llave, qué sé yo. Y bueno, y me sale carísimo. En Argentina estamos viviendo un momento económico durísimo y no lo puedo arreglar, sinceramente. Entonces dije: bueno, Señor, cada vez que voy a encender el auto, de pararlo, digo: hácelo por mí, porque Jesús. Y bueno, con confianza, así llevo bastante tiempo que puedo circular en el auto y todavía lo tengo, ¿no? Y bueno, y así muchas cosas, muchas. Es impresionante. Incluso con mi hija nos reímos, porque cuando yo empecé con todo esto de la divina voluntad, hasta me cambió el vocabulario. Ay, bendito sea Dios. El pelo. Sí, yo tenía mi pelo casi lacio. Yo nunca tuve rulos y siempre decía: qué hermoso, me encantaría tener rulos, esos rulos. Y ahora en octubre, el Señor un buen día aparecí con rulos, o sea, y ya me liberé de la esclavitud de peinarme y de ocuparme del pelo. Así, hasta en eso me ha liberado el Señor. Es increíble. Es que Él es increíble. Él es increíble, Él hace todo, la verdad que nos ayuda en todo, nos cuida en todo, nos consiente, es sumamente tierno con todos y se nos revela a cada uno según nuestra forma de ser, y eso es lo que la divina voluntad te ayuda a tener un Dios muy cercano, muy cercano. No un es Dios muy ahí paciente, que está lejos, ¿no? Sí. Y muy paciente, y muy presente. Cariñoso, muy cariñoso. Por eso yo mencioné tantas veces su ternura, porque yo siento su amor, me siento muy amada por el Señor, indignamente, pero le agradezco tanto cada cosa. Yo desde siempre le di gracias, veo una nube, saco fotos, los pájaros, la brisa, el clima, lo que sea, todo le doy gracias, porque Y eso no lo hacías antes, Claro, sí, es así, porque, y bueno, y muchas cosas que yo no sabía que estaba viviendo o sea, que era un poco hacer la divina voluntad, porque yo cada vez que me despertaba decía: Señor, qué
que sea tu voluntad, te entrego mi día. Y bueno, después cuando fui escuchando al doctor Tomasini y a ustedes, que Jesús me ayudó mucho porque al principio al doctor Tomasini me costaba entenderlo y Jesús fue muy simple y yo ahí empecé a entender mucho más. Y ya hoy al doctor Tomasini lo entiendo bien, Sí, a mí mucho. también me pasaba que no entendía nada. Y poco a poco, como pero poco Sí, a poco empecé a entender, como que se me abrió la cabeza, como de repente, ¿no? sí, eso me pasó a mí también, que bueno, también creo que es una gracia Sí, y que debemos pedirle al Señor que nos dé esas gracias para poder permanecer en la fe, perseverar, ¿no? Porque, como yo les decía, yo debí empezar hace muchos años a entregarme al Señor por completo y sin embargo tuve que pasar muchas cosas y hasta hoy, bueno, la pandemia, como les decía, para mí fue una bendición. Yo lo tomo así, para mí, ¿no? Y lamento mucho que hay muchísima gente que lo ha pasado muy mal por quienes rezo, ¿no? Pero creo que todos debemos buscar, el Señor nos da la oportunidad, tenemos que saber verla. Nos da la oportunidad y yo sentí en ese momento que Él me detuvo para que yo me acercara más a Él y viviera como Él quiere, ¿no? Haciendo su voluntad y no la mía. Y la batalla espiritual, que también esto lo comprendí y me parece también muy importante que nos quede claro, que es dentro nuestro y contra nosotros mismos, porque es difícil controlar nuestra voluntad. muy difícil. Y siempre estamos pidiendo y quiero esto, dame lo otro. Y bueno, yo ya hace tiempo que no le pido cosas para mí, solo que Él haga lo que crea mejor, porque así es como yo empecé a vivir en paz y feliz, porque siempre Él hace lo correcto y yo no. Así es. Entonces, bueno, más que nada eso, compartir todo esto y que bueno, no sé, ¿qué más? Es un regalo, claro que es un regalo. Todo lo que es la divina voluntad es un gran don, es un don, es el don Sí, de dones, como lo hemos comentado en los programas con Jesús y con el doctor. Pero lo que sí, es más impresionante es que te cambia la mentalidad. Yo creo que eso tal es, cual, te cambia la mentalidad. Entonces, ese todo, cambio de mentalidad te ayuda a ver las cosas de diferente manera, a tener un exacto. Dios cercano, a sobrellevar la adversidad, porque la adversidad está ahí, o sea, tenemos qué problemas económicos, qué problemas de salud, qué problemas con las relaciones personales, familiares, pero sabiendo que viene de Él, tómalo como si viene de mí. Entonces ya Exacto, no te enojas, no repelas, conociendo lo que Él sufrió, dices, pero ¿cómo voy a repelar? La corona de espinas, los flagelos, exacto. la cruz, los insultos, mejor calladito te ves Y más bonito. verlo a Él en el prójimo, ¿no? Claro. Porque eso es importante, ver a Jesús en todos, porque, bueno, también es muy difícil. Yo me culpo y soy consciente de que fui siempre muy exigente y muy, a ver, ¿cómo decir?, de estricta, de correctora, de que siempre... Y criticar a lo mejor, criticar a otras personas por no hacer las cosas debidamente. Yo fui muy estricta con mí misma, ¿no? Muy exigente, autoexigente. Y empecé a ver las cosas y a ver en el otro sus posibles debilidades y cuáles son empezar a decir quién soy yo, o sea, yo no puedo ver cuáles son sus razones, su pasado, por qué está haciendo esto. Entonces también me llevó a eso, a ya no tener prejuicio y no ser tan dura a lo mejor, que eso era lo que siempre yo estaba confesando, siempre confesando lo mismo. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que seamos tan duros? ¿No? De estar... Y cuando en las 24 horas cuando vi,
justamente la tercera hora en Getsemaní del Señor es tremenda, ¿no? Porque ahí justamente es donde vemos que por todos nuestros juicios, nuestra pobreza, nuestra inmundicia, que lo que tuvo que pasar el Señor y nuestras murmuraciones también, que es algo que tenemos que es una lucha, ¿no? Porque es difícil, son cosas a lo mejor que no, a nosotros no le tomamos importancia y para el Señor significaron mucho dolor. Y creo que yo le recomiendo y a todo el mundo, a muchos ya les he compartido el libro de las 24 horas porque es un antes y un después. Así es. Así es. Comprender el te abre el dolor. entendimiento y te abre el alma. La verdad es que es un libro maravilloso. Es maravilloso. Es un libro y además es muy sencillo. Su lectura es muy sencilla. Al principio te sorprendes, ¿no? Yo al principio me sorprendía porque decía, pues que es demasiado sencillo. O sea, lo que está diciendo Luisa dice cosas tan sencillas, tan coloquiales, tan que todo mundo diríamos, Señor, reparto, Señor, te pido perdón, Señor, te amo, te abrazo, me duele que lo que te pasa. En fin, pero poco a poco se te va como, tiene la gracia cada palabra de iluminar el entendimiento y el corazón. Tum, 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 te empieza a iluminar. Es que es impresionante lo que hace las horas de la pasión. Sí, las horas de la pasión es algo que tenemos que meditar toda la vida, todas horas, la verdad. Sí, sí, y es como decía, es como que cada vez que lo leo, es como que voy encontrando cosas nuevas. Sí. Es que, igual que el Evangelio, ¿no? Yo la misa diaria, tantos años haciéndola, o sea, he escuchado muchas veces los mismos Evangelios, y cada vez que esta es la palabra viva del Señor realmente, porque cada vez que lo escucho es distinto. Y ahora dices, ahora esto es divina voluntad, esto es divina voluntad, esto es divina voluntad, lo quiso decir en divina voluntad. Es impresionante. Sí. Se te abre también para comprender muchísimo la palabra. Sí, incluso me ha pasado en estos días, esta semana, precisamente, de estar hablando con mi hija algo y que después he ido a la misa y el sacerdote dice las mismas palabras. Y es muy impresionante, ¿no? Porque yo digo, o sea, fue el Señor el que habló por mí, no fui yo, porque indudablemente coincidimos y cuando tuve dudas, por ejemplo, con los desapegos a las devociones, que yo tenía un montón de cosas, ¿no? Y tenía mis horarios, todos los días hacía el rosario en vivo, durante la pandemia, el rosario en vivo de Lourdes, a las 11 de la mañana, yo hacía mi rosario, hacía laudes en la mañana, gracias a Dios no perdí la misa porque había misa Los Caballeros de la Virgen, empecé a hacer la misa. Los caballeros sí, hermosas misas. Máximo, hermoso. Hermosas ¿Cómo ayudan misas? los caballeros, ¿Cómo Exacto. ayudan a las personas a salir de absolutamente oscuridad? Son una... Mucho. Sí. Mucho. Y también a ver cómo se ha ido distorsionando el mundo, que yo lo lamento muchísimo y ruego por los jóvenes porque los cánones, cómo han cambiado los valores y ya se está viendo como bueno y normal lo que es dañino. Sí, lo que es pecado. Perjudicial. Además, y lo que es pecado. Lo que es pecado. Claro. O sea, ya todos conviven directamente sin casarse y van experimentando, bueno, si me va mal, no me caso porque así si me va mal no tengo que hacer divorcio y siguen con eso. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Que están, el mundo está promoviendo. Como yo escucho muchas veces el tema del aborto y los derechos de la mujer y el niño indefenso que no puede ni siquiera manifestarse. Yo perdí tres hijos antes de tener a mi hija. Y un embarazo lo perdí un 24 de diciembre a la noche. Un bebé, digo yo, no un embarazo, ¿no? Tengo 3 hijitos más en el cielo. Entonces, bueno, cuando el Señor me concedió tener a María Victoria,
o sea, es lo máximo, ¿no? Y bueno, y también les cuento que Vicky cuando tenía 3 añitos, a mí por ahí se me perdía en la casa y cuando iba a ver, yo tengo una imagen de Nuestra Señora de Lourdes y ella estaba conversando con la Virgen. Es muy fuerte, ¿no? Y ella hablaba y ella me pedía en ese momento, en esos tiempos, me pedía un hermanito y con todo lo difícil que fue mi embarazo y lo duro, yo no quería arriesgarme a dejar a mi hija sola, porque realmente yo podría haber muerto con otro embarazo, y entonces yo no quería embarazarme de nuevo ni tener otro hijo para no dejar a Vicky, que le daba gracias a Dios por tenerla. Y un día yo la estaba peinando, porque siempre me pedía un hermanito, y cuando la estaba peinando me dice: mamá, yo estuve charlando con la Virgen, le pedí un hermanito y me dijo que si su esposo quería, iba a dármelo y si no, no. Y de entonces nunca más me lo planteó. Y a mí lo que me dejó así Pero cuando se impactada. refería a su esposo, se refería al Espíritu Santo. Exactamente. Y ella no tenía conocimiento de eso. O sea, no, y además el esposo pues es un conceptazo que una niñita no sabe. Sí. No sabe. Y bueno, pero ahí yo vi claramente, porque fue Nuestra Señora de Lourdes a quien yo vi abrazar mi vientre cuando ella estaba en la panza, ¿no? Y dijo: qué impresionante lo que el Señor es capaz de dar tanto amor, ¿no? Porque hasta ahí, o sea, se me ha manifestado de tantas formas. Incluso, bueno, he tenido descansos en el espíritu muy, muy fuertes. Yo le compartí una foto a Jesús hoy veo que es un milagro de Jesús sacramentado. Y yo en ese momento lo vi y dije: wow, qué impresionante, qué lindo. Y le saqué una foto. Estaba sola en adoración con el Santísimo y empezó a brillar de una forma que era impresionante. Es impresionante. Y solo tendía a sacar una foto porque no tenía idea. Y bueno, y así él me fue enseñando que realmente está ahí. Y yo hago adoración, ahora cumplo un turno en una adoración perpetua, y cuando estoy en adoración es lo máximo. O sea, yo digo: gracias, Señor, porque poder ir a estar con Dios, ¿no? Claro. Y es un regalo que no debemos dejar pasar. Ir a la adoración es algo impresionante, y cómo el Señor nos va transformando y nos va dando todo lo que necesitamos para estar con Él. Es un pescador. Sí. Realmente es el pescador. Es un pescador. Jesús es un pescador de hombres, ¿verdad? El pescador de pescadores, la verdad que es impresionante lo que él hace. Sí, es impresionante. Sí, jamás acabaríamos de agradecer todo lo que hace por nosotros, pero Exacto. cuando aprendemos la divina voluntad es como un marco de referencia inmenso, en donde nosotros es como sumergirnos en el mar, ¿no? Sumergirnos en el mar, que es inmenso, donde no hay tierra en ningún lado, más que agua, ¿no? Y tú sabes que el agua es Dios. Entonces, que estás sumergido en esa agua y que Él te sostiene, te soporta, te alimenta, te cuida, te ayuda, te hace comprender, se comunica contigo, cosas que normalmente las tenías, pero como muchos flashazos, ¿verdad? Porque el Señor siempre se acerca a uno, pero ahora es continuo, es como estar en el agua continuamente. Es el verdadero descanso. Sí, sí. Es un gran descanso. Yo siento el descanso, ¿no? Porque ya dejé de correr atrás de las cosas que lo hacían, dejé de preocuparme por cosas que no tienen importancia ni trascendencia, y mis valores cambiaron impresionantemente. Y bueno, hoy solo doy gracias por el día que vivo, por este instante, por esta oportunidad que me dé Él de poder acercar a alguien que sirva, aunque sea un alma. Solo quiero darle almas como Él pide, ¿no?
y acercarlos al Señor, que es lo mejor, es lo único, es la verdadera felicidad, esa es la felicidad, estar con el Señor. Pues esa es la felicidad. Con Él y en Él. Él dice en algún libro de revelación privada, dice, yo soy la felicidad. Sí, claro, yo lo firmo. Yo lo puedo afirmar también, que Él es la felicidad. Sí, lo firmo. Él es todo. Todo. No, sin exclusión. Sin presión. No, y yo ya no dudo, incluso, bueno, lo hablaba con mi hija hace un rato, yo empecé a comprender que si yo, como yo hablo con el Señor, ahora oro de esa manera, ¿no? Como Él pide, todo el tiempo estoy en oración hablando con Él permanentemente, es algo que se me hizo parte de mí, no lo puedo evitar, estoy todo el tiempo dándole gracias o haciendo las cosas con Él, y cuando pido, ya tengo la certeza de que es con una sola vez basta, porque tengo fe y sé que si Él quiere, así será, y si no, será para otro bien, y no ese que nosotros creemos que es el bien, ¿no? Porque hasta incluso la enfermedad puede ser un gran bien para nosotros, incluso la enfermedad, el dolor, porque eso es lo que nos lleva a Él. En un momento dado tenemos la certeza de que eso nos pasó justamente para mayor bien. Y yo le agradezco infinitamente mis terapias intensivas, mis riesgos de muerte. Yo, cuando me picó la araña venenosa, no había antídoto y me dijeron, bueno, hay que esperar 24 horas y ver qué pasa. Si se muere, pues se morirá. Y yo estuve en ascuas así, ¿no? Pero bueno, igualmente nunca tuve miedo a morir porque siempre por mi fe yo consideré que lo mejor que me puede pasar es irme a la otra vida. No tenía mucha conciencia del purgatorio, pero hoy tengo la certeza y no tengo miedo, nunca tuve miedo a la muerte, pero hoy menos, porque creo que, y siempre digo a mi familia, hagan una fiesta ese día que yo deje este envase, porque lo que mi vida será mi graduación, porque estoy haciendo todo, que es mi universidad del espíritu, para llegar al cielo, es lo único que quiero, es volver a sentir ese abrazo del Señor cuando me tomó el hombro y me quedó todo el día la sensación de su mano y su mirada y su sonrisa y ese amor que yo sentí, y es a lo que aspiro, es lo único, el fin de mi existir. Así es. Yo creo que en la divina voluntad todo es más fácil, es más seguro y uno se convierte en lo que Dios quiere. Si uno es fiel y si uno corresponde, ¿verdad? Obviamente. Pero sí. La verdad es que todo es más sencillo. Sí, aunque claro. cuesta entender y tienes que hacer un esfuerzo, pero finalmente el Señor se va encargando de darte a entender. Y yo he encontrado personas sin ninguna instrucción, que el Señor les ha dado grandes lecciones de divina voluntad. Impresionante. Sí. Es que el Señor siempre buscó a los sencillos y a los niños. Y yo muchos años trabajé con mi hermana. Yo también me siento muy bendecida por mi familia porque compartimos la fe y con mi hermana, ella fundó encuentros infantiles con Jesús y teníamos chiquitos de 3 a 8 años donde empezábamos a través de juegos y del arte a llevarlos al Señor, ¿no? Y bueno, y así todo, es como yo decía, digo, wow, que estaba tan ciega que aún viviendo todo eso y no lo podía ver, pero y cuando el Señor, y muchas veces yo le dije y lo leí, que teníamos que ser como niños, y justamente se refiere a la pureza de alma y a no tener prejuicio, porque los niños no tienen prejuicios. Aceptan lo que uno les da y lo que les enseña sin ninguna duda, y eso es lo que tenemos que hacer para poder llegar a Él, ¿no? Porque cuando nos entregamos dócilmente,
logran maravillas. Así es. Y sí, que hay que ser como niños. Es algo... No sé, Jesús, si usted quiere decir algo más. Pues voy a aprovechar para anunciar que en el voluntariado ya vamos comienzo la semana próxima a estos retiros. Concretamente será el próximo jueves, Dios mediante, a las 2, de allá de México, de Ciudad de México. Van a ser convocadas las personas ya que están en registro. Vamos a empezar con el básico y vamos a tocar el tema del que hablaba ahora Claudia. En el título del ciclo de retiros que va a dar el padre Pietro con Cecilia Valderrama y un servidor, la segunda parte la va a dar el doctor Tomasini para los del grado medio alto, pero con los primeros del básico, y se titula el conocimiento de sí mismo. Y precisamente vamos a tocar esa renovación de la mente, el quitarnos esa mochila con la que traemos todos de la vida, del mundo, ¿verdad? Todo aquello que nos han enseñado que es erróneo, esas vivencias que hemos tenido que están grabadas en la memoria, en la mente interna, ¿no? Y que tenemos que desbloquear y tenemos que rearmarla con Dios, con conocimientos de Dios. Precisamente, Cecilia, fíjese, cae en mis manos hace un momento y me llega, digo porque me hago por correo, una catequesis extraordinaria del Papa Francisco, que yo le recomiendo a todos ustedes porque me he quedado verdaderamente atónito, lo interesantísima. Dice, catequesis sobre el discernimiento. Lo acaba de dar, es muy reciente. La acaba de dar. Es del miércoles 31 de agosto de 2022. Sí, es muy reciente, Es increíble. Y es que vamos a tocar este tema, precisamente. Vamos a hablar de este tema, es decir, es que, lo decía Claudia al principio, hay un problema de base que se llama deformación, es decir, haber obtenido una formación errónea. Y claro, cuando nos instruye mal, cuando la sociedad, la familia, el entorno nos da información que es errónea, vivimos de forma errónea. Entonces ya se encarga el Señor a cada uno, con experiencias, de irnos mostrando la verdad, ¿no? Y a cada uno nos la da de un modo distinto, ¿no? Y entonces aquí el Papa Francisco nos habla de ese discernimiento necesario, y él dice, es necesario inteligencia, habilidad y también voluntad para hacer una buena elección. Voluntad. O sea, discriminar la información que nos llega. Porque ahora tenemos un problema de fondo muy grave, que es la sociedad, estamos en la sociedad de la desinformación. Está fuerte. Nos está llegando por todos los medios, por todas las redes sociales, información que damos por buena, si no sabemos la fuente, si no sabemos si es real. Noticias que son falsas. Y mucha confusión. Mucha confusión. En el tema de la divina voluntad, si empezamos a buscar en redes sociales, sí, hay mucha confusión. Es inmenso. Es un error. Por eso nosotros en los chats los bloqueamos en el sentido de decir, vamos a discriminar qué información se envía y además darla con cuentagotas. Porque tanta aún así información, es muchísima. Aún siendo veraz, aún siendo buena, ¿qué obtiene una persona que le están mandando todos los días audios, vídeos, etcétera, si materialmente no tiene tiempo para discernir, para discriminar? Entonces de eso se trata. Hay canales, libros, predicadores, sacerdotes, laicos. O sea, la verdad es que no acabas. En Divina Voluntad bueno, es un boom. Es inagotable. Y el problema es que, como te mandan información variopinta, te mandan temas del libro 33 a una persona que está empezando a conocer y dice, ¿qué me están diciendo? No, habrá que empezar del libro 1. Claro. A ver, del libro 1, ¿por qué empezar? No del 33, ¿no? Entonces, bueno, pues padre Pietro,
ha preparado una agenda muy interesante en el que también va a tocar la personalidad, ¿no?, del individuo, ¿no?, antropológicamente, ¿no? Porque somos todos distintos. El otro día con el doctor Tomasino lo hablábamos en estos programas que han sido extraordinarios sobre la potencia del alma, la ascensión de la Santa Trinidad, en la potencia del alma y su relación con los sentidos, ¿verdad? Esto es nuclear. Porque cada persona somos diferentes. Exacto. Yo veo que Claudia, las experiencias que ha tenido, la luz que le ha venido, ha captado la esencia. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de captar. No, y te tardas, y te tardas. Y tardas, se tarda mucho tiempo. Para que te caiga digas, mira, pues aquí está, aquí es muy claro, aquí, pero cuesta, o sea, no es de un día para otro. No es de un día para otro. Hay que perseverar. Perseverar, ¿Y la constancia. ¿Cuántos años rezando el Padre Nuestro? Que es impresionante, el Padre Nuestro encierra todo. Sin saber lo que decíamos. Exactamente, sin saber, ¿no? Y yo, bueno, a raíz de todo esto, también empecé durante la pandemia, porque dije, bueno, si yo no recibí una buena formación, tengo que hacer algo. Entonces empecé a estudiar el catecismo con Mater Fátima. Buenísimo. Y cuando empecé a estudiar el catecismo, ya llevo 1 año y pico, y empecé cuando salimos de la pandemia en el Magnificat, que también es un centro de formación para ministros catequistas, justamente porque me dio una sed de conocimiento y dije, ¿cuántas cosas habrán erradas que se están enseñando mal? Y yo necesito hacer algo al respecto, no me puedo quedar quieta y decir, bueno, y yo quiero que los niños, que futuros hombres, tengan la posibilidad de conocer esto desde chiquitos, no esperar a toda la vivencia de pecados para poder llegar a ser felices, ¿no? Entonces, la conciencia ya desde niñito, sí. Perdón. Sí, desde yo recomiendo chiquitos a los cristianos, a los católicos, sobre todo a los padres, el Catecismo de la Iglesia Católica de Radio María. Aquí en España yo lo estuve durante 5 años con Monseñor Munilla, obispo español, que hizo él personalmente, diseñó ese catecismo y es una obra proverbial. Pueden entrar en la página web de Radio María España, Monseñor Munilla, que tiene catecismo y es una cosa proverbial, porque es de una calidad, catequética impecable. Yo estuve con él 5 años, y es de una riqueza extraordinaria. Y con una base catequética se entiende todo con muchísima más rapidez. Más rapidez. Yo creo que instrumentos los tenemos, o sea, la verdad, ahorita hay todo. Si tú quieres cambiar la vida, la vas a poder cambiar, porque hay, muchísima afluencia para que tú te prepares, crezcas, te formes. La verdad, no hay pretexto. Tenemos todos los medios. Entonces, las personas que quieran ir al retiro, que va a ser por Zoom, el retiro, les pedimos, sí, ¿verdad? Va a ser por Zoom, les van a mandar el enlace. Vamos a ver, Cecilia, porque hay más de 450 personas ya inscritas y yo creo que vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque por Zoom vamos a tener problemas. Estamos viendo precisamente este tema ahora con los que llevan de la organización del voluntariado, los que llevan el tema de medios. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque pensábamos que fuera para muchas personas. Pero les van a mandar la forma a las personas que están inscritas, ¿no? A las personas que están inscritas te puedes inscribir a www.voluntariado.org. Sí, perdón. Todas van a recibir el link en esta semana. Estamos esperando precisamente a ver qué medio, ya hablarnos con usted, a ver qué medio utilizamos para enviar el link el próximo martes. Pero ya les anuncio que será... el martes hacemos el anuncio y el jueves sería el retiro. El martes vamos a hacer el anuncio y el jueves sería el retiro a las 2 de allá de la hora de Ciudad de México. De 2 a 3, ¿verdad? De 2 a 3. De 2 a 3, sí, exactamente. Entonces, un tema muy interesante es pues relacionar la divina voluntad con el catecismo. Es fundamental. Es que tiene sustento. A mí me iluminó muchísimo, o sea, y aparte
es tan grande, ¿no? El Señor, porque, ¿saben? Yo no puedo explicar tantas cosas, pero tantas veces me coincidía lo que yo estaba estudiando y después iba a la misa y era lo mismo, y como que nos va fortaleciendo los conocimientos hasta en eso. Es tan detallista el Señor, que me daba la oportunidad de o sea, reforzar lo que yo estaba leyendo, estudiando, o cuando he tenido dudas, y me da la respuesta. Yo me levanté un día que estaba con esta duda de devociones sí o no, me levanté y prendí el celular y me apareció en YouTube una charla del doctor Tomasini al respecto que me iluminó, y luego tenía con un sacerdote que empecé una dirección espiritual, y surge lo mismo, y él me dice lo mismo, o sea, Así es la es vida. así, ¿no? Es tan amoroso el Señor, que nos va, si cuando uno, o sea, si uno se dispone, el Señor... Él lo dice, ¿no? Él nos lo dice así, pasa que luego hay que creérselo, ¿no? Cuando él dice, tú deséalo y del resto me ocupo yo. Y es la realidad. Sí, y te vas viendo y de repente lo que le ocurre a Claudia, le aparece un audio del doctor Tomasini, a otro le aparece no sé qué texto, otro va a la Eucaristía y escucha al sacerdote y esa palabra le abre la mente en algo que ha escuchado antes de Divina Voluntad, y el sacerdote, que quizás no tenga relación lo que él quiere decir, pero sin embargo a mí me ocurre en la Eucaristía, que escuchas en homilías y dices, pero está hablando de Divina Voluntad el sacerdote sin saber que habla de Divina Voluntad, ¿no? Claro, sí. Entonces, eso también, eso es sin saber lo que está diciendo, está dando una información que está dando luz a información que tenías y que no entendías. O sea, el Señor va haciendo de las suyas y Él utiliza cualquier medio, hasta la climatología, utiliza para explicarte aspectos de lo que Él es, ¿no? Es de una grandiosidad y de una sencillez y de una simplicidad asombrosa. No me deja de sorprender. Es diario. A mí me pasa lo mismo, y yo le digo a mi hija que estoy tan maravillada porque es tan impresionante, ¿no? Y en la simpleza cómo nos va educando, nos va formando, nos va abrazando, porque nos abraza de una manera tan tierna y tan amorosamente nos va llevando, nos va conduciendo. Es solo tener la intención y desearlo, y el Señor se ocupa así, maravillosamente. Se ocupa de todo. Así es. Se ocupa de todo, solo hay que decir sí. 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 Hágase. Hágase su voluntad. En fiat Virgen de María. Igual. Hágase en mí, según tu palabra. Aquí estoy. Aquí estoy con tu voluntad. No la mía. Así es. Pues no sé si aquí podemos terminar nuestra emisión. Sí, creo que ha sido muy rico el testimonio de Claudia, hermoso, profundo, sencillo, al mismo tiempo coloquial, que sabemos lo podemos utilizar para nuestra propia vida. La verdad es que le agradecemos a Claudia el haber participado, que le avisamos casi hace un día para estar con nosotros, su disponibilidad. Le doy las gracias infinitas de escucharnos, al contrario, de estar con nosotros, de participar, de dar su testimonio, es muy valiente. Muchas gracias. Y a Jesús Ausocúa por su participación del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús. Jesús de España. A mí me gusta decir Jesús de abajo porque, bueno, no, como que no. Prefiero Jesús de España, que está con nosotros y que nos ayuda y que nos da temas sumamente interesantes, y le damos las gracias. Nosotros les avisaremos el martes sobre el retiro, www.voluntariadodivinavoluntad.org, para las personas que se quieran inscribir. Normalmente les mandan el enlace un día antes, ¿verdad? Les mandan el enlace o la forma en que va a estar. En esta ocasión vamos a hacerlo con un par de días de antelación. Okay, ¿Por qué? Porque lo adelantamos porque la persona que se inscriba ahora, es decir, ha sido un proceso.
Es decir, para no caer en el error. Hay una primera inscripción, como dice Cecilia Valderrama, una inscripción general en el registro general de voluntariado, que hay unas 1.400, 1.500 personas, ¿verdad? De ahí lo que hacemos ya la señora Ferrerosa, que es la responsable de coordinación en el tema de medios, ella después lleva una estadística, va clasificando por países y va clasificando también por el conocimiento. Porque cuando hagan ustedes el formulario van a ver que se hacen una serie de preguntas, entre otras, qué nivel de conocimiento consideran ustedes que tienen de la divina voluntad. Entonces, bueno, ¿qué discriminación se hace? Pues por países y por el nivel de conocimiento. Y a partir ya de tener hecha esa clasificación es cuando ya nosotros hemos diseñado los temas. Y en este caso concreto vamos a empezar con aquellas personas que manifiestan tener un conocimiento de iniciación inicial, ¿verdad? Hemos hecho 2 divisiones ya para que lo conozcan ustedes. Unas personas que son las que tienen conocimiento inicial y casi medio, que es a las que va dirigido este primeros retiros del conocimiento de sí mismo. Y luego habrá un segundo que serán con el doctor Tomasini, después de estos retiros, de este ciclo, que lo haremos con las personas que tienen conocimiento medio-alto. A continuación, será un tercer retiro en el que ya se integrarán las personas que tienen un conocimiento o que tenían un conocimiento de iniciación, que ya lo habrán aumentado para que vayan también complementando esos conocimientos con los siguientes retiros con el doctor. O sea, es como un proceso de integración para que lleguemos un momento a que todas las personas tengan el mismo nivel de conocimiento y ya podemos hacer un único programa. Pero por el momento, pues se ha creído oportuno empezar dando 2 retiros distintos para las personas que están iniciando y las personas que ya tienen conocimiento. Cuando estas personas de inicio ya empiezan a aumentar el conocimiento, ya entonces haremos un único grupo que será el grupo pues, de las personas que ya tienen el mismo nivel de conocimiento y para eso pues se necesita un periodo de tiempo y un proceso. Esto es lo que estamos en este momento trabajando. Equiparar las personas que están empezando a las personas que ya tienen un conocimiento más elevado. Esto es lo que vamos a trabajar más a fondo ahora. Y entonces, bueno, quien se inscribe ahora va a pasar digamos, a este registro, y entonces, a partir ya de ahí, estas personas se les va mandando los correos electrónicos para poderles comunicar en función del grupo en el que estén, si van a participar o no en el retiro próximo. En el retiro próximo, las personas que han manifestado que tienen conocimiento alto, no se les va a llamar, porque son para personas de conocimiento de iniciación. A la persona de conocimiento medio alto se les va a llamar, pues después de que pasen este retiro, haremos uno con el doctor para personas de ese nivel. Así que la primera parte del proceso, inscríbase en la dirección que les he dicho de Cecilia Valderrama, hay que quedar registrados con sus datos y ya se les irá incorporando en un grupo u otro y ya se les irá notificando personalmente a cada correo de ustedes la cita con un par de días de antelación de los próximos retiros. Muy bien. Y como decíamos, el próximo retiro será el próximo jueves, Dios mediante, a las 2 horas de México, de Ciudad de México, para todos ustedes, que cada cual en su país ya valore pues, esa diferencia horaria. En España son las 9 de la noche y en Italia también, y bueno, los países, la mayoría países de la Unión Europea, menos la UK, que es una hora menos. Muy bien, pues con esto nos despedimos. Agradecerte, Claudia, de nuevo, agradecerle a Jesús su participación. Dime. Yo quiero darles gracias a ustedes. Todo por el contrario, nada que agradecerme a mí. Yo agradezco a ustedes la oportunidad de que podamos darle gloria al Señor a través de nuestros testimonios, porque creo que para eso hemos transcurrido la vida que transcurrimos, ¿no? Así es que eso, agradecerte infinitamente, Ceci, porque gracias a tu canal yo empecé a transformar mi vida de alguna manera, porque también me llevó a las 24 horas de la pasión, que es un antes y un después, y yo se los recomiendo, por favor, léanlo, experimentenlo y su vida será otra.
Así es, así es. Pues muchas gracias. No, al contrario. Estamos contentísimos de ser siervos inútiles, pero que tenemos que cumplir con nuestro No, deber. al contrario. Bueno, pues muchas gracias. Son maravillosos. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Bye. Gracias. Bye.